Estamos aquí en el Senado de la Nación hablando de una agenda absolutamente actual que tiene que ver con las drogas, con las sustancias, la ley de drogas, la seguridad, la justicia, los debates parlamentarios, y estamos hablándolo con una invitada de lujo, Gabriela Basalo. Gabriela Basalo coordina el área jurídica, es la jefa de jurídicos del Departamento de Jurídicos de una organización civil que se llama SECA, Centro de Estudios de la Cultura Canábica. Gabriela, SECA como organización es un hito en la historia legal de nuestro país. Sí, somos la primera organización que tiene canábico dentro de su denominación social. La palabra canábico. Sí, sí. Eso no es poco. No. Porque les habían negado la personería jurídica. Se nos ha negado y hemos luchado bastante hasta que hemos logrado que se acepte tanto la personería jurídica, el nombre SECA, como el objeto social. O sea que por primera vez en la historia legal de nuestro país, el Estado reconoce como derecho a una organización que tiene la palabra canábico o cannabis en su propio nombre. Antes esto estaba prohibido, lo mismo que le había pasado a la comunidad homosexual argentina, que tardó mucho tiempo en obtener personería jurídica por los pruritos de la época, la cultura de la época. Una cultura que progresivamente vamos cambiando, vamos transformando, y hoy la Inspección General de Justicia de la Nación le reconoce a SECA, Centro de Estudios de la Cultura Canábica, la potestad legal para funcionar, para ejercer su rol ante la sociedad. Exacto. Antes sucedía con asociaciones que luchaban contra las drogas, es decir, las Madres contra el Paco. Sí existía la denominación de una sustancia en el nombre social, pero en organizaciones tendientes a esto, a combatir una sustancia. Es una ampliación en la mirada del Estado sobre lo que es el derecho. Exacto. Porque entonces hoy el Estado argentino reconoce como un bien social la función de dedicarse en la agenda de las drogas no solamente a luchar contra las drogas, como la mayoría de las organizaciones hasta ahora habían obtenido el reconocimiento jurídico, sino que el Estado comienza a comprender otras dimensiones del derecho con respecto a las sustancias, como por ejemplo estudiarlas, promover herramientas jurídicas, instrumentos para el análisis parlamentario. Esa es una de tus tareas. Has asesorado, has dialogado con legisladores y legisladoras para la configuración de proyectos de ley que están en los recintos de diputados y de senados ya presentados. Sí, había habido un acuerdo en su momento de distintos bloques. En esto de lo que vos estás hablando, empezar socialmente a concebir la existencia de un usuario de drogas, más allá de una persona que pueda tener problemas con su consumo. Dejar de criminalizar y dejar de patologizar. Exacto, de estigmatizar a quien consume drogas mediante la criminalización o la patologización. Y a su vez dejar de considerarlo un delincuente, ¿no? Estas tres únicas posibilidades que tenía quien consumía drogas. Ser un delincuente o ser un adicto. Entonces, dentro de esto, yo creo que ha habido un gran avance y en eso es lo que trabaja la despenalización. Porque si bien el consumo de drogas no está penado, está penada la tenencia para consumo. Está penado el cultivo para consumo. La ley actual penaliza la tenencia simple de estupefacientes. Penaliza la tenencia para consumo, la tenencia simple y la tenencia para comercio. Las tres formas de tenencia. Las tres formas de tenencia. Cuando nosotros hicimos esto, debemos recalcar, es interesante marcarlo, que el alcohol, que el tabaco, son drogas. Exacto, pero no están definidas como tal dentro de la ley de estupefacientes. Y sin embargo son drogas que están reguladas. Absolutamente. Regulación, por ejemplo, que el alcohol no se puede vender a menores, que no se puede fumar en un ambiente cerrado, que el tabaco tampoco se le puede vender a menores, hay un impuesto grabado. La regulación es de diferentes formas, ¿no es cierto?, de dónde consumirlas, de a quiénes pueden tener el acceso y también dónde se puede vender y dónde no. En algunos contextos también temporales, por ejemplo, en el marco de eventos culturales, deportivos, no se puede vender alcohol, ni a mayores tampoco, ni en un horario, no se puede, en el marco de los comicios electorales. Las drogas, nuestra sociedad, nuestro Estado, las regula. Al alcohol y al tabaco, que son en la pirámide del daño social
claramente las más gravosas, las que se llevan todos los premios como para pensarlas como un verdadero problema de salud pública, están reguladas. Y hay otras que entonces están tipificadas como estupefacientes, también están reguladas como punibles, o sea, están prohibidas, que es otra forma de regular, que no permite el acceso. Que la prohibición no es una forma de regular, porque la regulación presume la legalidad. Ajá. O sea, para que yo pueda regular una sustancia en este caso, necesito que la comercialización de esa sustancia sea legal. Porque lo que estaría haciendo en ese caso sería decir en qué casos sí se podría. En este caso está penalizada. Por eso decimos que es importante despenalizar para poder discutir qué tipo de regulación debería de tener cada sustancia en el marco de un sistema que funcione más efectivamente y no en el fracaso actual de una política con una ley que la propia Corte Suprema de Justicia ha declarado inconstitucional y el Parlamento ya ha iniciado debates de diferentes formas. Exacto, yo creo que es importante sobre todo despenalizar porque más allá de las consideraciones personales que cualquiera pudiese tener al respecto, creo que hay un punto en el que estamos todos de acuerdo, que es que nadie puede ir a la cárcel por ejercer un plan de vida que decide llevar adelante y con el que no afecta a nadie. Si esa persona llegase a tener algún problema de salud producto de su elección, el Estado tiene que estar no para encarcelarlo, sino para brindarle un tratamiento. Cuando hablamos de que había habido un consenso parlamentario... Es justamente en esto, en que el usuario de drogas es una persona que ejerce un derecho y que por tal no debería ser criminalizado. Y ahí me gustaría hacer la diferencia entre legalización y despenalización. Lo que se debate es la despenalización, es decir, dejar de enviar a los usuarios de drogas a la cárcel o extorsionarlos con penas o imponerles tratamientos compulsivos. No es lo mismo que legalizar. La legalización presume la venta libre de una sustancia. Venta libre con también regulaciones. Siempre hay regulaciones. Podría existir alguna regulación, porque en exacto. el tabaco o el alcohol podríamos decir que son drogas legalizadas y aún así claramente están reguladas. No es venta libre así nomás. Exacto. El Estado presente, el Estado controlando, interviniendo, por ejemplo, no sé, me imagino el INTI, el ANMAT, el Ministerio de Salud desde diversas áreas, la Secretaría de Comercio, digo, deberían de intervenir como en Uruguay, ¿no? Diversas áreas estatales. Exacto. Te hago una pregunta, Gabriela, cuando nosotros hablamos del debate parlamentario, ¿podríamos decir que el consenso en el Parlamento tiene un piso que es estamos de acuerdo con la Corte y estamos de acuerdo con un Estado garantista y con respetar la Constitución, con el artículo 18, que tiene que ver con la presunción de la inocencia? Digo, estamos de acuerdo con que en el Parlamento de despenalizar para arriba es el debate. Exacto. Y que el problema tiene que ver con el entendimiento del legislador para poder asentar en la letra de la ley algo que deje claridad para que no entremos en esta ruleta judicial que hoy estamos. Exactamente. Hoy es una lotería judicial y la verdad es que sí existe consenso en cuanto a no criminalizar al usuario de drogas y a que existe un Estado presente ofreciendo tratamientos, como lo prevé la Ley de Salud Mental, en todos los hospitales públicos del país. Que cualquier usuario de drogas que tenga algún problema con su consumo en ese momento o de modo prolongado puede ir a solucionarlo a cualquier hospital público. La vigente Ley de Salud Mental había sido una de las cuestiones que retrasaron de alguna manera poder completar el círculo del debate sobre la Ley 23737. Había algunos parlamentarios que pedían una ley de adicciones específica. Exacto. Todavía una ley de adicciones específicas no fue sancionada, pero sí existen grandes avances a partir de la ley de salud mental y sobre todo de la reciente separación de la Sedronar de lo que es la persecución del narcotráfico. Es decir, hoy por hoy la Sedronar tiene un desafío que es ofrecer, es cómo el Estado va a ofrecer tratamientos y qué es lo que va a hacer el Estado para ayudar a aquellos que tengan un problema con su consumo y reeditar toda esa situación. Hemos tenido numerosos casos de maltratos, de reincidencias en consumos. La idea es que el Estado pueda hacerse cargo por sí mismo y no por terceras personas del ofrecimiento de tratamientos que impliquen no solo la reducción de daños, sino tratamientos que a su vez puedan ser optativos. La reducción de daños, aclaremos a qué nos referimos con la reducción de daños. Reducción de daños es disminuir todos aquellos daños asociados al consumo de la sustancia. Es decir, inclusive la aplicación de leyes como estas. Absolutamente.
absolutamente. La despenalización es una reducción de daños, porque a nadie que tenga un problema con una adicción le va a hacer bien a su salud ir preso. Todos los proyectos parlamentarios entonces tienen como piso la despenalización y están empezando a debatirse entonces frente a la tenencia y al consumo, cuántas cantidades, el entendimiento más complejo de la cuestión. Y han cambiado, siento un cambio en el discurso y en las acciones del Ejecutivo, en la voz de la Presidenta cuando habla de no criminalizar, del titular de la Cedronar, Juan Carlos Molina, que va por la misma línea. Lo escuchamos al secretario de Seguridad, Berni, diciendo que en su opinión hay que legalizar todo el proceso. La Defensoría General de la Nación también se ha emitido desde hace muchísimos años en favor de la despenalización. Y cambios de opinión, quiero decir, hacia la progresión de la opinión va en esta dirección. Exactamente. El problema que existe en la actualidad es que eso no se trasluce en hechos concretos. Hoy por hoy, los usuarios de estupefacientes siguen siendo todos los días detenidos, demorados. Un detenido por hora en el país, por esta ley. Un detenido por hora. Exactamente. Y es una realidad. Y es una realidad, a modo de ejemplo, te puedo mencionar, nosotros tuvimos una consulta hace unas semanas por un chico que hace más de 9 meses que se encuentra detenido en Marcos Paz por haber cultivado 8 plantas para su consumo sin ningún indicio de venta. En realidad estamos hablando de una planta que nuestro prócer, Manuel Belgrano, escribió un manual recomendando la industrialización del cáñamo como una estrategia para el desarrollo económico de la región. Estamos hablando de una planta que tiene uso industrial, uso medicinal, uso recreativo. En uso medicinal hay avances que dan prueba de la necesidad de legalizar una planta que genera sustancias, medicamentos, por ejemplo, para la epilepsia infantil. Exacto. Hay casos que en Argentina de personas solicitando por uso compasivo la permisión de cultivar para generar ese producto para estos niños que tienen más de 200 ataques de epilepsia por día. Estamos hablando del ejercicio de un derecho. Consumir cannabis, consumir estupefacientes sin afectar a terceros es el ejercicio de un derecho. Es importante destacar que nosotros abonamos a que la política pueda resolver esta deuda social que hay con este atraso cultural. Las drogas, las sustancias no son inocuas. Para nada. Hay que regularlas. Pero hay que regularlas desde la información también. Desde SECA también tendemos un poco a eso, ¿no? Es decir, si una persona decide llevar adelante un consumo, que decida hacerlo de modo responsable, y en eso también tiene que ver la reducción de daños, que es lo que la penalización también lleva. La penalización lleva como riesgo que el usuario que desea proveerse de estupefacientes deba dirigirse a villas de emergencia, ser objeto de lesiones por parte de personas que venden, de la propia policía, riesgo a su vida, no saber qué sustancia está consumiendo, no tener conocimientos acerca de cuánto puede consumir, cuánto no puede consumir, cuáles son los daños colaterales que trae el consumo de esas sustancias. Evidentemente es un debate que va a meritar darle continuidad aquí en Artículo 16. Gracias, Gabriela, por estar con nosotros. Las drogas no son inocuas, por eso hay que regularlas. Estamos haciendo un aporte, incluso estás preparando un aporte para pensar el nuevo Código Penal, para fortalecer el anteproyecto, así que vamos a tenerte como invitada para que nos cuentes en qué serían los aportes que está haciendo SECA para el debate del nuevo Código Penal. Gracias. Gracias a vos y nos despedimos hasta otro jueves aquí en el Senado, desde el Salón desde el Salón Eva Perón estamos hoy. Les mandamos un saludo a José María, que lo queremos sanito, y el jueves que viene acá con nosotros. Gracias, Gabriela. Gracias. Chao.